clave. Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Falta por llegar Mirko Macari. Está con nosotras Macarena Segovia. Hola, tienes un hincha que ya es baboso. Yo ya me estoy poniendo muy celoso. Te voy a decir cómo se llama. Pablo Millanir. Escuchando a la Maca Segovia en mi sección favorita, mi día comienza mejor. Y te tira corazones. Saluda a Pablo, entonces. Oye, para que tú veas. Maca, ustedes tienen hoy día una crónica de algo que se conoció en términos más precisos después de la petición del Papa de que pusieran su renuncia sobre la mesa todos los obispos de Chile, esto en el Vaticano la semana pasada, y que tiene lugar en Rancagua, esta llamada la cofradía, y por la cual el obispo de Rancagua ha tenido que deshacerse en explicaciones por no haber hecho lo suficiente cuando él supo de este tipo de cosas y fue advertido de estas cosas que estaban pasando. Me estoy refiriendo a Monseñor Alejandro Goich. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito en qué consiste la cofradía? Que no hay que confundirlo, y quiero decirlo, no hay que confundirlo con otro grupo que también fue parte de publicaciones periodísticas hace casi un año y medio atrás, quizás 2 años atrás, de un grupo laico, una congregación laica que era patrocinada por el obispado de Rancagua y donde los 2 líderes abusaban y fueron denunciados por ellos y están presos hoy día. Pero no es la misma, pero es más o menos la misma. Son casos distintos porque aquí hablamos de, en este caso, sacerdotes. Y son alrededor de 8 casos y hace más de 10 años. Entonces, también es una constante. O sea, vemos casos que son similares. Por ejemplo, hay el relato ahí de una de las víctimas que dice: a mí me pasaban a buscar a la casa y me llevaban camino al colegio, y en ese transitar, por ejemplo, fueron realizándose los abusos. Yo creo que el punto aquí tiene que ver con que estos casos se desarrollan en un contexto en donde ya se estaba destapando la olla, en donde habían antecedentes previos. Entonces, ¿por qué no se creyó? ¿Por qué no se confió en las palabras de las víctimas? ¿Por qué pasaron más de 10 años para que esto pudiera salir a la luz? O sea, uno entiende el perdón que pide Goich, pero no responde a los tiempos ni a cómo estaban también cambiando los procesos al interior de la iglesia. Yo creo que en ese contexto un mea culpa mucho más profundo es necesario, pero además de que sea necesario, ya llega un momento en donde no hay justificación para que no se crean las víctimas. Y creo que ese es el punto que se marca en un antes y un después de cuando está ya, por ejemplo, el caso Caradima, que fue hace mucho tiempo ya. Sí, más de 10 años. Entonces, en ese contexto, que hayan denuncias posteriores al caso Caradima y que no hay una confianza plena o que no se crea en lo que las víctimas están denunciando, yo creo que habla de que eso ya no es justificable bajo ningún precepto. Sí, en su momento el obispo de Rancagua, cuando recibió estas denuncias, en su momento, porque no es de ahora, él emitió esa frase que le ha penado, pero como una suerte de pirámide en la cabeza, esa: yo estudié para ser pastor, no para ser detective, que es bien curiosa, para serte franco, porque incluso dentro del marco de las atribuciones canónicas que está obligado un obispo, está la de investigar casos que se denuncian y registrarlos todos en lo que se denomina el archivo secreto de cada obispado, que está obligado de tener. Por lo tanto, si se dejara ver ese archivo particular del obispado de Rancagua, debiera aparecer ahí: se me hizo la siguiente denuncia a los señores tanto, por parte de tanto, que sé yo, está plasmada. Y tiene la obligación canónicamente de, internamente, dentro de las lógicas de la Iglesia, de revisar si es que aquello tiene sentido o no tiene sentido, tiene fundamento o no. Así que... Bueno, claramente Monseñor Goich no leyó El nombre de la rosa. No leyó El nombre de la rosa. Qué buena obra de Humberto Eco.
grandes curas de investigadores. Grandes curas detectives. Detectives. Claro. Es cierto, pero el caso es que lo de Rancagua eliminó, o sea, borró de cuajo algo que alguien podría haber utilizado como parte de una defensa de la conferencia episcopal, diciendo, sí, para atrás, Claro. las cosas efectivamente no borramos todo lo que correspondía y hay que revisar. El punto que hay que hacer ahora es cómo lo corregimos de ahora para adelante. Y esto es de ahora. Sí, es un caso muy, muy reciente. Y hoy día en la mañana también hablaban de como distintos actores de la iglesia de Rancagua y ponían también atención de, por ejemplo, del caso Caradima. A mí me llamó mucho la atención. Donde decían, claro, el caso Caradima en este caso no estaba tras las rejas, pero nosotros como iglesia prácticamente le estamos dando una condena y de reclusión. No, es una condena. Y Sentencia. el punto es si es que hay una condena, si es que hay una reclusión, o sea, ¿cómo no eso no va a ir acompañado también de una investigación previa y de una responsabilidad por parte de las autoridades eclesiásticas de este país? A ver, yo creo que la discusión en este tema está quedándose en los árboles y no en el bosque. ¿Ah? Estamos en general los medios mirando todo este tema de la iglesia bajo justamente la lógica penal o la lógica civil y nos restamos de la mirada histórica, estructural y cultural de lo que implica, de lo que es la iglesia, lo que representa y su poder en la sociedad, y esa es la conversación que está pendiente. Yo creo que el gobierno, por mucho que este no sea un problema del gobierno, no va a poder dejar de pronunciarse al respecto, porque lo que está en juego es que esta es una institución cuyas lógicas y dinámicas, cuyos valores institucionales respaldan y promueven este tipo de prácticas, la homosexualidad, la pedofilia, el abuso. Hay normas explícitas en el derecho canónico, tú te has dado un festín explicándolas latamente, Fernando, y hay normas tácitas respecto de qué hacer, y todas apuntan a la protección institucional y a la mantención del fuero especial. Sobre todo es una conversación que tenemos que tener, imagínate, ya a casi 100 años de la Constitución del 25, que separó la Iglesia del Estado, que es una separación meramente formal, legal, pero que no se ha separado de facto por las condiciones de peso cultural que tiene la Iglesia Católica en los grupos conservadores de manera absoluta, pero en general de manera transversal en toda la clase política. Entonces, esa es la conversación pendiente, es decir, ¿qué estamos esperando para tener una conversación acerca de que el próximo Te Deum no va a ser en la Catedral de Santiago, pues? O sea, no es que es muy bien que existan la iglesia, las religiones, la espiritualidad, son cosas sustanciales al ser humano, pero el estatuto que se le da, ¿no? El estatuto de connivencia con el poder político, de ser una institución que acompaña la formación de la República, que está imbricada en el corazón del proceso de formación de los chilenos. Toda esa conversación es la que está pendiente. Entonces, lo que estamos viendo en este caso y en otros van a seguir apareciendo más es una práctica institucional, es una forma de ser de la iglesia. Esto le tiene que costar a la iglesia su peso político. Es cierto que hay un gran perdedor en lo táctico, si tú quieres, que es la iglesia más conservadora, que es la iglesia de Boitila, que es la iglesia de Sodano, que es la iglesia que centró el tema pastoral en el asunto de la moral sexual y de la cintura para abajo, y por ahí le explotó. Fueron los años de apogeo, ¿no? Desde fines de los 80 hasta con seguridad los 2000, mediante control de Canal 13, mediante un control de una serie de instituciones, radio chilena, en su minuto, etcétera, de escandalizarse por cualquier cosa que oliera a condón, a medidas de control de la natalidad, a educación sexual, etcétera, etcétera, y eso le explotó en la cara, y esa iglesia queda completamente derrotada ahora. Pero quien venga con otra mirada pastoral o evangélica, tú puedes decir, oye, mucho más cercano al cardenal Silva o los grupos progresistas, sí, perfecto, pero hay que tener igual una discusión sobre el peso institucional de esa iglesia. El cardenal arzobispo de Santiago que venga y los obispos que vengan, y todo, no pueden tener, independiente de que nos resulten muy simpáticos
simpáticos, sean los Felipe Berrío o los Benito Baranda o la gente más progre y que está en un discurso mucho más actualizado, no pueden tener el mismo poder que han tenido la Iglesia hasta ahora, y esa es parte de una conversación que todos los chilenos tienen que tener y la autoridad política tiene que tener. Sí, ahí yo reconozco que hay dos grandes líneas. Una línea que tiene que ver con las cosas particulares propiamente tales, las denuncias que están pasando, qué va a pasar con algunas de las que están entabladas, cuál va a ser la decisión del Papa respecto de a quienes le acoge la renuncia y a quienes los devuelve a los obispados donde están, cómo se rebarajan las fichas en la conferencia episcopal. Todo eso está todavía por verse. Pero lo que sí es aparentemente inobjetable es que va a cambiar la manera de enfrentar futuras denuncias de este tipo. Y la prueba es bastante sencilla. Monseñor Goich, que tenía el obispo de Rancagua, que tenía una imagen mucho más benévola, mucho más abierta, mucho más, yo te diría, acogedora que lo que era la gran mayoría de la conferencia episcopal, se demoró 24 horas en que se viniera al suelo con... Porque no se trata de la persona, se trata de la institución. Porque no se trata de la persona. Hablando de 24 horas en todo, en lo personal y en términos institucionales, de que se viniera al suelo en función de la forma en que obró cuando tuvo el problema en su mesa. No hay curitas buenos o curitas malos. Entonces o seguimos operando con esa dinámica. No, pero que es curita bueno. La sociedad, la opinión pública infantilizada. Cualquier conversación medianamente seria te implica ver que hay valores que conforman una institución, un sistema, y las personas pertenecen todas a esa institución. Unos más, otros menos. Pero... Ahora, convengamos una cosa así. Es más difícil para los obispos porque están sujetos a una regulación mucho más vertical y mucho más explícita que los sacerdotes. Pero esto aquí es exactamente igual que cuando se decía en la época de la dictadura que todos los jueces estaban comprados o eran obsecuentes. Y tú de repente te encontrabas con que eso era totalmente falso, que había tipos que habían ido a los penales clandestinos y habían visto, que habían aprobado posteriormente los habeas corpus, que habían hecho investigaciones. Acá también. Puede ser que sea más difícil con los obispos, te repito, porque los obispos están sujetos a una vigilancia y a una rigurosidad brutal del derecho canónico en estas materias. Pero aquí hubo sacerdotes, que desafiaron a sus obispos. Hans Kast, en el caso de Caradima, desafió lo que decía Errázuriz y lo que decía posteriormente Sati, avalando la tesis públicamente, primero privadamente dentro de su arquidiócesis y después él era el secretario general del arzobispado de Santiago. Los investigadores canonistas que el Papa reconoce en su discurso que los presionaron para que eliminaran pruebas, pero los tipos siguieron adelante. Hubo una serie de sacerdotes que reconocieron que lo que decían los tres de Caradima debía ser tomado en serio. Por lo tanto hay una diferencia, y con esto me quiero quedar, hay una diferencia cuando tú mencionas a la Iglesia entre lo que es la jerarquía y lo que es el sacerdocio en general, donde tú tienes bastante y diversas posiciones. Sí, pero la jerarquía representa a la Iglesia institucional. Estoy de acuerdo. Y esa tiene un peso institucional en el país, y desde ahí, por ejemplo, el obispo de Temuco establece líneas sobre lo que debe o no debe ocurrir en la educación pública en Chile, y tiene la legitimidad para meter la lengua en materia de educación, y opina, y no, porque nosotros somos los principales, como Iglesia Católica, somos los principales sostenedores de colegios particulares subvencionados. Entonces la sociedad les da un poder a esos obispos, a esas autoridades, se los reconoce, que eso es lo que tenemos que discutir. Repito, no se va a acabar el catolicismo, no se va a acabar el cristianismo, la religión, las espiritualidades son consustanciales al ser humano, pero aquí hay un problema institucional. Es una iglesia que tiene privilegios tributarios, tiene prerrogativas. Estos abusos de este grupo, la familia en Rancagua, los cometía un curita, que iba en el auto a la parroquia, que se lo pagaba la iglesia. O sea, es una institución con un poder institucional que el país se tiene que replantear.
De acuerdo. No tiene que tener ninguna ventaja tal cual como se debió haber hecho y no se hizo. O credos. Y ningún presidente, no creo que vaya a ser tampoco el que lo haga, va a tener la capacidad de ponerse los pantalones para iniciar esa conversación. Y digo que no lo va a hacer Piñera porque él es tributario de esa cultura, es un demócrata cristiano, de cultura demócrata cristiana, familiar. De católico, de misa dominical, de declaración. Es una simbiosis Piñera entre un demócrata cristiano de los 60 y de el poder a veces es más bueno, pero bueno, no lo hizo Bachelet, que era agnóstica. Por lo mismo. Y que es amiga del cura Monte. Por lo mismo. Los curas son parte de los curas top, los curas. Por lo mismo, porque la persona, son parte de los aparatos de las represas de poder. Pues. Sí, pero yo discrepo de ti en una sola cosa. Yo creo que las personas que no son religiosas no se sienten en Chile, porque por esta cultura, como tú muy bien la graficas, de presión institucional católica, no se sienten las personas que puedan hacer el cambio. El cambio lo va a hacer como lo hacen todos, lo van a hacer las personas que vienen del mismo mundo. Por lo tanto, yo le tengo más fe. Solo Pipiolo y qué sé yo de su época, son las personas que están inquietados. Solo Nixon puede ir a China. Solo Nixon puede ir a Chile. Eso. Pero la discusión suena súper distante como la están dando. Yo creo que eso es súper impresionante. Queremos instalar esa conversación. Creo que tenemos el deber de instalar una conversación en la dimensión político-institucional que corresponde más allá de la casuística, o si te cayó bien el curita o no, o si, claro, el obispo Goich, sí, en realidad, porque el señor es un viejito mofletudo, igual es como es un cambio político-cultural, yo creo, por ejemplo, en cosas muy pequeñas. El Te Deum, incluir, por ejemplo, las reuniones con el mundo de la iglesia dentro del sistema también de transparencia, que sean incluidos dentro del sistema de lobby. Por supuesto. Por ejemplo. Eso es parte de la base. Porque no está. Es que depende de las reuniones también. Si es que van a ir por un tema legislativo puntual, claro, se incluye, pero los tecitos, las 11 constantes del mundo, por ejemplo, parlamentario con la iglesia, no están incluidos, por ejemplo. Pero creo que a lo que va Mirko, y que tiene mucha razón, está un poco más saldado quizás en algunos sectores más jóvenes que no necesariamente son agnósticos, por ejemplo. O sea, dentro del mismo Frente Amplio hay un grupo importante de cristianos, de líderes muy ligados a la iglesia y que no tienen esa injerencia tan dura quizás política de finalmente, como dicen las chicas de la calle, no vengas a meterte en mis calzones, que es la principal necesidad que se les pide ahora a la gente de la iglesia, pero no te vengas a meter en mis calzones, no te vengas a meter en mi sistema de pensiones, no te vengas a meter en mi formación escolar, no te vengas a meter en ningún espacio institucional. La Católica en Chile se ha metido en todas y cada una de esas cosas. Bueno, porque tiene posición respecto a eso. Pero una cosa es una posición y otra cosa es que Errázuriz y Gesati le pidan a Enrique Correa que haga lobby para que no nombren a Berrío capellán de la moneda, pues. Lógico. Eso totalmente estamos hablando de otra cosa. Yo creo que el hecho de que haya un capellán netamente política. Eso es mafia, pues. Por supuesto, pues. Sin decir eso, Juan Carlos Cruz no se equivoca tanto, Juan Carlos, cuando empieza a hablar de mafia o empieza a hablar de cartel. Porque eso es lo que se hace en los carteles de la mafia. Tú te proteges para que no entren al sistema personas que no correspondan a lo que es tu línea de pensamiento. El sacudón que estamos viendo de la iglesia va a ser que la iglesia que va a salir de acá no va a ser ni por lejos parecida, hablo en un periodo razonable, no en un año, sino que en 10, 20 años, a la que conocimos por 2000 años. Es decir, la sociedad occidental se organiza y se fundamenta, los 2000 años de cultura cristiana occidental se organizan en torno a dos instituciones jerárquicas, la iglesia y el ejército o la milicia. Sobre esa se construye el poder político. A lo que estamos asistiendo a un remesón de esas estructuras verticales. Va a salir una iglesia, por cierto, más horizontal, y no es casual, y no puede ser leído como algo diferente, no que estemos en los mismos días en que asistimos a la caída de esa iglesia vertical, jerárquica y conservadora, patriarcal, ¿no? Estemos asistiendo a la sonada feminista antipatriarcal. No son cuestiones que están separadas, aparentemente, no se topan o no se juntan, pero sí están muy íntimamente ligadas a nivel de la cultura, del imaginario simbólico, del inconsciente colectivo, el rol de la mujer.
sometida al hombre en la cultura patriarcal, emana fundamentalmente de un puñado de convicciones de la construcción del catolicismo sin duda, como religión oficial del imperio de Constantino en adelante. Totalmente pasando por varios concilios, ¿no? Ahí está San Agustín de Hipona, ¿no? Lo que pensaba y ojo que ahí hay un trabajo más sucio todavía. Ahí hay un trabajo más sucio todavía que no es el momento de hablar, que es lo sexual también. Que es como tú tienes que distorsionar dentro de la exégesis bíblica tradicional del Nuevo Testamento, como tienes que, y la Biblia antigua también, el Viejo Testamento, tienes que traicionar el mensaje, por ejemplo, el mensaje cristiano sobre la mujer es tomado, distorsionado para que no aparezca como eres originalmente, que es bastante más primos interpares que lo que termina saliendo en el Concilio de Nicea. Claro, no es casual después. Toda la discusión que se ha instalado en los últimos 10 años a partir de la cultura pop del código da Vinci del rol de la Magdalena, ¿no? O sea, si era la María Magdalena la discípula favorita de Jesús. Y además era su esposa, porque no se podía concebir que un judío, Jesús era un judío en su época, no tuviera esposa. Los judíos tenían que casarse. Pero va más allá, el mismo rol de la Virgen María también está resignificado. Por ejemplo, el de la madre abnegada, realmente, al menos lo que yo recuerdo en la introducción a la Biblia, es ese rol de la madre, no una madre abnegada, sino que esa madre poderosa, que es la jefa de familia, que es finalmente la que guía en su camino al Salvador. Hay una argumentación famosa que hace Jaime Guzmán sobre la oposición al aborto, la hace en el Congreso, ¿no? Entonces, que es similar al de la pena, a propósito de lo que cuando se discutió en los 90, la pena de muerte sobre el aborto, no, si el aborto le va a costar la vida a la mujer, tiene que la mujer, abnegadamente como María, ¿no? Esperar la decisión de Dios. Sí. Un argumento en un espacio republicano. Hay toda una interpretación. Ya hace 20 años, no estamos hablando de hay toda una línea, esto te lo voy a contar, te va a gustar. Hay toda una línea que le denominan la línea helénica de interpretación de la mujer en el Nuevo Testamento, que se introduce en una serie de concilios que es en torno a la imagen de Penélope. En la Odisea de Edipo, en la Odisea. Estamos mal en los clásicos. Suerte que no te dije Virgilio. No. Homero. En la Odisea de Homero, que es la figura esta de la mujer que espera, que siempre ella está esperando al guerrero que vuelva, a la persona que va, produce y vuelve, a la persona que va, combate y vuelve, a la persona que va, busca y vuelve. Y el rol de esa mujer que es llevada a través de una serie de exégesis e interpretaciones que se hacen en torno a el Nuevo Testamento en los diversos concilios, en las primeras partes de la era cristiana, colocan la figura de Penélope como la ideal, la mujer que espera. La mujer de pasadera. La mujer que está ahí, convertida en una especie de estatua, esperando siempre que sea el hombre el que hace la acción y que vuelve. Finalmente es la mujer que sostiene, la que sobrevive. El imaginario del patriarcado y ese lugar secundario no es casual que sea así para construir una jerarquía eclesiástica básicamente dominada por hombres. O sea, no son cosas separadas, que sean hombres y que repriman la sexualidad. ¿No? O sea, es que el patriarcado está permeado por... Y el rol de la Iglesia Católica es fundamental para su hombres sometiendo sexualmente a las mujeres y reprimiendo su sexualidad. Porque la sexualidad libre te dota de mucho poder a ti como individuo. Una conciencia de la sexualidad libre le quita poder a la institución, justamente. O sea, porque finalmente es la dominación de lo íntimo, claro, por el propio de lo más individuo. íntimo, claro, de una fuerza vital, además, y de ahí proviene esa liberación. De una fuerza que es creadora. Entonces, esa conversación, yo no sé si es capaz de liderarla el gobierno de Sebastián Piñera, porque son cuestiones que van juntas, como te digo, ¿no? El movimiento feminista, que va más allá del reglamento de abusos, porque estamos hablando de un tsunami, muchos columnistas del fin de semana lloraban, porque decían esto no es racional, esto se nos está saliendo de mal. ¿Qué movimiento importante que cambia la historia es racional? La Revolución Francesa lo fue,
¿Ah? Ninguno. O sea, si hubiera hecho la concertación, la Revolución Francesa, hubieran pactado con el monarca. Incluso históricamente, como dice Hernán Medina en Twitter, por una degradación similar de la Iglesia Católica apareció Martín Lutero. Sí, tenía otros ingredientes que son extraordinariamente interesantes de ver, que aquí no aparecen tan prístinos. Por ejemplo, Martín Lutero tenía vivió en una situación única donde no había imprenta. Y por lo tanto, toda la interpretación de la Biblia pasaba exclusivamente por los sacerdotes. Ellos amañaban, decían exactamente lo que había y eran los custodios absolutos del mensaje. Las personas no leían y por lo tanto no sabían sino solo lo que les enseñaban. En segundo lugar, había una situación asquerosa de corrupción interna que se llamaba el cobro por la penitencia, por la expiación de los pecados, que era una cosa abierta, prístina. Y que cansaba y que aburría. Y también había otras materias como, Alejandro VI es el padre de todos los Borgia. Sí. Con una concubina que vivía en el Vaticano, digamos. Y se hacía con una impunidad y con una impudicia tan abierta, porque ese era el poder derivado de Dios, y donde los demás no tenían acceso, no había internet, no había comidillo, que tenía que ser, una vez más, liderado desde adentro por uno de ellos, que en este caso fue Martín Lutero. Pero interesante, no sé si es que... Una cosa muy chiquitita. Sí. Solo tener en cuenta que aún esto y todo el estallido y la crisis que vive la Iglesia se da entre hombres. Yo creo que también hay que preguntarse cuántas mujeres en este mismo rol, supeditado al rol que tiene, por ejemplo, el cura a cargo de la Iglesia, también fueron violadas, también fueron... O sea, que el abuso sea solamente como si fuese un abuso homosexual, no es que no se ha destapado esa otra olla. No, mira. Que finalmente tiene que ver con el poder que durante años los jefes de la Iglesia tuvieron también ahí. Todos, yo creo que tenemos alguna noción de casos en donde... Hay varios conocidos de sacerdotes que tuvieron relación y que fue abiertamente, sí. Pero también hay una relación de jerarquía y de poder. Ya, nos tenemos que ir. Mira, pero en concreto, hay una demanda que plantea el movimiento feminista: educación no sexista. Uh-huh. Y uno de los puntos clave es fin a la separación en los colegios entre hombres y mujeres. ¿De dónde viene, cuál es el origen de esa separación? Los colegios de iglesia. ¿Ah? Lógico. Entonces esta conversación se va a hacer de manera republicana hasta que lleguemos al colegio cumbre. Que tiene colegio cumbre hasta aquí nomás. No, hasta es que acá la libertad, pues. Sí, me la respeta. Entonces, es la república lo que está en juego también. Tenemos que hacer un alto en el panel. Volvemos en un ratito. Yo estuve dispuesto a irme para siempre. Estuve en el desierto. No volver más a esto. En algún momento divisé un oasis. Y cuando tú me llamaste y me dijiste, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Claro, vente, yo tengo la clave. ¿Y por qué no? La clave secreta. ¿Y por qué no? ¿Y si te gusta el puesco? ¿Te gusta el puesco? Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Te perdí. Porque la vida vertiginosa. La culpa fue mía. No consuma nunca drogas. Estupefacientes ni ningún tipo de... De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana. Con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave y ya estamos en contacto con Miguel Navarro, académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, queremos hablar un poquitito de cómo se ve la situación ocurrida ayer en Venezuela. Ha habido durante todo el día, pero una guerra en Twitter y en las redes sociales respecto de las cosas típicas con las que se define Venezuela en Chile, si es que o no es una dictadura, si es que debió o no debió la oposición restarse, si es que la abstención es mayor a la que tuvo Chile en la última votación o menor. ¿Cómo se analiza desde el punto de vista de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y tu participación ahí? Bueno, desde el punto de vista de la política internacional y un análisis de la situación que se está produciendo, primero que nada veamos el tema de la abstención. Según el gobierno venezolano participó el 46%, lo cual es una cifra que estaría dentro de los más o menos márgenes relativamente frecuentes en este tipo de elecciones. Pero según la oposición no participó menos del 30%. Y ahí hay un primer debate que de alguna manera está afectando la legitimidad del régimen. Eso es un primer elemento. También la manera como se desarrolló todo el proceso previo, que es lo que le ha restado legitimidad interna y sobre todo internacional. También hay otro factor, el hecho que elementos muy importantes de la oposición llamaron a restarse en el proceso precisamente por la falta de garantías que son propias de una elección competitiva, que a su turno es la base de un sistema democrático. Entonces, todos estos elementos están configurando, como hemos visto, un cuadro extraordinariamente complejo. La mayor parte de la comunidad internacional no ha aceptado el resultado de las elecciones, la comunidad europea, la Unión Europea, Estados Unidos, el grupo de los 6, por así decirlo, en América del Sur tampoco. Entonces, desde ese punto de vista, hay un cuestionamiento sumamente fuerte respecto del resultado mismo de la elección. Esto le va a permitir al presidente Maduro estar hasta el 2025, pero bueno, además todo esto, por supuesto, en lo que hemos visto antes de la elección, una crisis económica extraordinariamente alta. El Fondo Monetario Internacional está pronosticando una inflación anual de aproximadamente el 16.000%, lo cual es un colapso económico absoluto, digamos. Y más los desabastecimientos, alimentos, medicamentos y muchos elementos básicos de la vida, también existe un gran cuestionamiento en ese sentido, digamos, ¿no? Y todo esto configura un cuadro político de gran incertidumbre en Venezuela. A ver, estamos conversando con Miguel Navarro, académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Miguel, hay un punto que sí creo que sería interesante discutir, el punto de la participación electoral. Si es que eso afecta o no afecta a la representatividad. Yo creo que nadie duda de que si es que participa el 30% del padrón electoral, hay sinceramente una situación que debiera revisarse, pero eso afecta a varios países, incluyendo a Chile, que tiene menos que el 30% de participación electoral. Por lo tanto, la representación, que es una medida exclusivamente por cuánta gente que podría haber votado votó, es algo que le compete a montones de los que han apuntado el dedo acusador a Venezuela. Digamos. Sí, pero con una diferencia, que en los otros casos todos los partidos políticos, todos los actores que han participado en la elección hacen un llamado a votar. En el caso de Venezuela hay un elemento importante de la oposición que hace un llamado a no votar, y eso hace toda la diferencia
desde el punto de vista de la legitimidad de un proceso electoral. Porque, claro, si los partidos políticos, todo lo que pasa en Chile, por ejemplo, ahora con el sistema del voto voluntario, todos los partidos hacen un llamado a votar, eso es lo que ocurrió en las últimas elecciones. Y si un porcentaje relativamente importante no concurre a votar, bueno, está bien, pero es distinto desde el punto de vista de la legitimidad de la elección cuando, insisto, un porcentaje importante o la totalidad de la oposición o casi la totalidad de la oposición hace un llamado a no votar. En ese caso la abstención, sí, la abstención se identifica con un rechazo al gobierno. Pero perdón, es que eso me parece a mí de una falacia estadística enorme, porque bajo esa lógica, ¿qué significa que 5 o 6 países tengan una representación de un porcentaje de participación del padrón de cercana al 25-26%? Lo que significa, creo yo, es que independientemente de quién llame a votar o no votar, los países están teniendo, per se, una menor interés en participar. Como no existe el contrafactual y por lo tanto no sabemos nosotros qué hubiese pasado si es que la oposición hubiese llamado a votar, lo que no se puede, me imagino, hacer es achacarle el 60 y tantos % de abstención a la oposición. Eso es ridículo. Si eso fuera así, la oposición estaría consciente del poder que tiene, hubiese llamado a votar y gana. Lo que pasa es que sí, está consciente del poder que tiene, pero resulta que probablemente lo que ha ocurrido aquí, piensen lo que pasó con las elecciones del Parlamento hace algunos años atrás, en que ganó la oposición, o sea, obtuvo más de 2/3, obtuvo una mayoría absoluta. ¿Y qué es lo que hace el gobierno del presidente Maduro? En el fondo desconoce la legitimidad del Parlamento, crea la Asamblea Constituyente y por supuesto le quita todo el poder al Parlamento. En eso estamos de acuerdo. Desde ese punto de vista, sí, de acuerdo, pero la oposición sí, pero lo que estamos diciendo lo que no estoy lo que hace es de que la gente que no votó es porque hubiese votado por la oposición. Eso me parece absurdo desde cualquier punto de vista. Yo creo que no es tan absurdo. Yo creo que desde el punto de vista del ejercicio de las facultades democráticas, yo creo que no es tan absurdo. Pero bueno, ese es uno solo de los elementos que está siendo cuestionado en este momento, porque hay muchos otros elementos, incluyendo el tema de la falta de garantías previas, que es un elemento que sí es muy importante. Es cierto que el gobierno del presidente Maduro hizo un gran esfuerzo por llamar a la votación, incluso la famosa frase votos o balas, digamos, que de alguna manera trató de jugar una cierta lógica de intervención exterior, es bien decidor en esa materia. Pero yo creo que no es el único factor que afecta a la legitimidad, porque claro, yo estoy de acuerdo que hay países en que la gente no vota pese a los llamados masivos de todos los actores políticos a que todo el mundo participe en los procesos electorales, pero eso no define necesariamente la legitimidad de una elección. Así lo veo yo, por lo menos, digamos, en el sentido de que hay otros elementos, y en este caso un elemento muy importante fue la falta de garantías previas, el hecho de que una parte importante de los dirigentes de oposición estén o detenidos o están fuera del país o se les haya prohibido, se les haya inhabilitado legalmente, entre comillas, digamos, participar en el proceso político, en el proceso electoral, también apunta a una falta de legitimidad y a una falta de garantías para que el proceso refleje efectivamente la voluntad de los venezolanos, porque ellos ya tuvieron la mala experiencia. Hola Miguel, Mirko por acá. Hola Mirko, ¿qué tal? Sí, resulta un poco agotador también esta discusión respecto si el carácter democrático de un proceso o resumir lo democrático de un proceso solo en las variables electorales. Putin acaba de ser reelecto con una votación abrumadora en un país con una cultura democrática muy precaria, muy escasa, y sin embargo el punto es que sigue, más allá de la legitimidad o no, es un poder global incluso. La pregunta es por el poder. ¿Dónde está el poder hoy día en Venezuela? ¿Cuáles son las condiciones de proyección del régimen? Y si efectivamente tú crees que Maduro va a terminar este periodo de mandato de 6 años, o quién va a amenazar el término de ese mandato. ¿Los militares? Otro sector del chavismo respaldado por los militares, la propia Cuba, no sé, esa es la pregunta. Mira, muy interesante, yo estoy de acuerdo en lo que tú planteas respecto al tema de lo inútil de esa parte del debate, porque efectivamente el caso de Rusia es un ejemplo muy claro y muy actual. ¿Cuál es la base de poder en Venezuela? En primer lugar, hay un elemento sumamente importante en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Venezuela ocupan el 44% del gabinete.
el 44% de los ministros son militares. Hay 600 generales en las Fuerzas Armadas venezolanas, para unas Fuerzas Armadas de 260.000 hombres aproximadamente, o sea, la cantidad de generales al número de soldados es extraordinariamente alta. Hay que pensar una cosa, las Fuerzas Armadas venezolanas han aumentado el número de efectivos desde 120.000 el año 2011 a 260.000 hoy día. O sea, ha habido un enorme aumento de las Fuerzas Armadas. Ahí hay un poder muy fuerte que en este momento está respaldando al presidente Maduro. Además, no son los únicos elementos armados que lo apoyan. Existe la milicia bolivariana, que es una fuerza, yo diría, de carácter más bien político, que tiene 500.000 hombres inscritos, una fuerza armada que tiene armamento, con 500.000 hombres inscritos, y los famosos colectivos chavistas, respecto a los cuales no hay cifras, pero que también están armados, se les vio en acción muy fuertemente durante las represiones de las manifestaciones del año pasado, de manera que ahí hay una fuerza de poder sumamente importante. Además, desde luego el presidente Maduro también tiene apoyo en un sector importante de la población, digamos, y eso también hay que reconocerlo. Pero yo diría que en este momento, así haciendo una aproximación inicial, la base de poder es en muy buena medida el poder armado con el que cuenta el Estado. 260.000 soldados de las Fuerzas Armadas, 500.000 milicianos chavistas, milicianos bolivarianos, y un número indeterminado, difícil de calcular en este momento, de lo que constituyen los denominados colectivos chavistas. Entonces, ese es un poder importante. El otro poder importante, por supuesto, es un elemento relevante que tiene la población. Ahora, ¿qué proyección tiene? Bueno, el aislamiento internacional hemos visto que históricamente las sanciones normalmente afectan más a la población que a los gobiernos, digamos, y hay gobiernos que son capaces de aguantar mucho un aislamiento internacional o sanciones que son impuestas. Por otro lado, en el caso de Venezuela tiene dos aliados importantes en el sistema internacional, uno lo mencionaste hace unos minutos, el caso de Rusia y el caso de China, son dos aliados importantes que de alguna manera también le generan viabilidad y potencial al régimen, y una viabilidad no menor, digamos. Y eso hace que el caso venezolano tengamos que verlo en una lógica más de la neoguerra fría que se está combatiendo hoy día, que respecto al cual hoy día ya nadie duda de que esa es la realidad de fondo de la situación de seguridad internacional. Entonces hay elementos firmes de apoyo que yo creo que no lo van a afectar en el corto plazo. Claramente, mientras el presidente Maduro cuente con el respaldo de las Fuerzas Armadas, cuente con el respaldo de la milicia bolivariana y los colectivos chavistas, mientras él personalmente cuente con eso, es una base de poder sumamente importante. El apoyo externo al régimen también lo es, de Cuba también, pero de Rusia y China ciertamente. Y el apoyo interno, que tiene también un elemento interno importante. Entonces, desde ese punto de vista, yo no veo, a menos que haya que se produzca algún tipo de quiebre en esta base de poder que he mencionado, yo creo que tiene una viabilidad potencial bastante fuerte. Miguel, te habla Macarena Segovia, hola. Sí, Macarena, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo te quería consultar en la misma línea, la última parte que estabas hablando, que tiene que ver un poco con los equilibrios y cómo se mueve estructuralmente a nivel internacional las fuerzas, y también de lo que significa el choque de dos proyectos. O sea, tenemos por un lado en Sudamérica la resistencia en Venezuela, Bolivia, de un eje más de izquierda, frente a un avance importante también que ha tenido la derecha dentro de este espacio territorial. Y desde la llegada de Sebastián Piñera se han visto varias señales de un trabajo en conjunto junto con Argentina, Colombia, etcétera, que apuntan a ir arrinconando también a la izquierda, que en su momento también tuvo el eje de dominación dentro del espacio. En ese contexto, ¿tú cómo ves también la resistencia de la izquierda al interior del país, de Venezuela, y de lo relevante finalmente para el proyecto de la izquierda dentro de Latinoamérica? Y lo mismo que tú decías finalmente, como Rusia, China y el poco poder y eje que tiene Cuba, además del respaldo de Bolivia, pueden generar un poco el bloqueo o la resistencia y también el apoyo a la interna para que se mantenga o para que resista el gobierno el nuevo periodo estos próximos 6 años. Bueno, yo creo que efectivamente ha habido un avance de los proyectos liberales de centro-derecha en América Latina.
Ese es un avance que está marcado por un ciclo, y todo un ciclo en ese sentido, países que han cambiado de signo político por diversas razones, incluyendo en algunos casos ciertos fracasos, los proyectos anteriores, en fin. Y esto ha pasado por ciclos. Antiguamente era la izquierda la que efectivamente tenía una mayor representación. Hoy día ha pasado esto a gobiernos de centro-derecha, y esto representa, por supuesto, periodos cíclicos. Ese es un elemento. El otro elemento que tú mencionas, efectivamente, que ya algo lo habíamos dicho unos minutos atrás, es el hecho que esto se está enmarcando, que la situación venezolana lentamente se está enmarcando en este nuevo escenario internacional que se caracteriza por una segunda guerra fría con 3 actores importantes, Estados Unidos, Rusia y China, hoy día ya mucho más desprovista de elementos ideológicos, no como la Guerra Fría, la primera Guerra Fría por así decirlo, pero que de todas maneras están marcados en políticas de poder clásicas que han sido muy estudiadas en el sistema internacional. Y desde luego también el pequeño poder restante que tiene Cuba en esto. Yo creo que el apoyo de los demás países latinoamericanos, los que no están en esta línea, en el caso de especialmente Bolivia, yo creo que es muy irrelevante, por muchas razones de poder nacional, en fin, es bastante irrelevante. Pero sí es interesante estudiar cómo el fenómeno venezolano se está subsumiendo en el problema o en el escenario de la nueva Guerra Fría. Y eso es un apoyo importante, porque efectivamente China y también Rusia pueden proporcionarle un apoyo importante al régimen, y de hecho, lo han hecho económicamente, que le dé viabilidad en los próximos 5 o 6 años, y eso es una realidad, dentro de la lógica de este escenario de neoguerra fría. Ahora, el régimen de Venezuela, es súper interesante que tú menciones esto de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría se caracterizaba, entre otras cosas, por una suerte de equilibrio, equilibrio en términos de división del mundo en zonas de influencia, pero a la vez en términos de relato excluyente, es decir, estamos de este lado porque no somos lo otro, y fue muy fuerte durante la Guerra Fría el anticomunismo como una bandera de lucha unificadora. De la misma manera, la persistencia del régimen de Venezuela es un elemento unificador de los mundos no de izquierda, y a la vez es un elemento que fractura a la izquierda en el continente. O sea, es paradójico como Venezuela es súper debilitador de cualquier tipo de proyecto antineoliberal en el continente, porque la derecha lo aprovecha muy bien, con fundamentos, por cierto, que se los regalan, pero con fundamentos para crear toda una suerte de temor de que no vayamos a Venezuela. De hecho, la campaña en Chile de Piñera de Chilezuela tiene que ver con la construcción de ese imaginario, no tanto con lo que queremos, sino que con lo que no queremos o lo que vamos a resistir. Sí, estoy de acuerdo en eso, y además funciona en otro sentido que no lo mencionaste, funciona como un elemento de fragmentación de la izquierda, porque la izquierda latinoamericana no tiene una visión única respecto a Venezuela. Hay algunos partidos de izquierda que lo apoyan más, otros que lo apoyan menos. Por supuesto es cuestionable y habría que determinar hasta qué punto contribuye a fragmentar a la izquierda la existencia, la situación venezolana, pero efectivamente funciona por el sistema contrafactual, también funciona con el mecanismo de la perspectiva contrafactual, la situación de Venezuela, pero tiene esos dos elementos. O sea, contribuye por un lado, claro, a generar lo que no queremos, lo que no queremos, pero al mismo tiempo contribuye a generar una fragmentación de la propia izquierda, porque hemos visto que en los distintos países los partidos de izquierda reaccionan de distinta manera respecto a la situación de Venezuela. Los partidos de centro izquierda, digamos, reaccionan de distinta manera. Entonces, desde ese punto de vista, también tiene un efecto que uno podría llamar, diríase, negativo hacia la propia izquierda, digamos. O sea, puede ser un bastión, podría ser visto como un bastión de recuperación de las izquierdas latinoamericanas, pero al mismo tiempo podría ser visto como un elemento de fragmentación de las izquierdas latinoamericanas. O sea, las dos visiones son viables, y yo creo que aunque parezca paradojal, las dos visiones son de alguna manera conviven, digamos, en esta perspectiva. Ahora estamos conversando con Miguel Navarro, académico de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Ahora, Miguel, no cabe la menor duda, sí, que hay un segmento, un parte de la población tanto en América Latina como particularmente en Estados Unidos, que ve no con malos ojos que pueda haber una solución fuera de la política tradicional para Venezuela. Y de hecho, el propio Trump nunca ha eliminado, lo ha dicho además públicamente, la opción de una
de un resultado violento para salir de la crisis venezolana. Y yo tengo la impresión que dentro de Chile hay varios que no tienen pero más mínimo problema que eso pueda suceder. Nosotros hemos perdido esa capacidad de considerar que las democracias buenas, malas, pencas, con reparo, debe ser el ente a proteger, porque, como lo decía yo en la editorial, la última encuesta, una encuesta de entre como 55 países, aparecía con donde Chile, de hecho, incluso la gente joven, aparecía indiferente a si es que el país lo gobernaba una democracia o una dictadura. Sí, eso sí. La crisis venezolana o la situación venezolana tiene un riesgo de crisis si se produce alguna división interna entre los cuerpos armados del Estado. Ahí hay un riesgo real de una solución violenta. Porque en este momento, claro, mientras lo que yo planteaba antes, mientras la Fuerza Armada Regular, más la milicia bolivariana, más los colectivos chavistas apoyen el régimen, bueno, la probabilidad de una solución violenta es más bien baja, digamos, porque las armas están en manos de un sector, del sector que apoya al gobierno, bajo estas distintas formas de cuerpos armados del Estado. Pero si por alguna razón se produjera un quiebre de esos cuerpos, hubiera algún tipo de conflicto, las Fuerzas Armadas se abanderizaran por alguien, o las otras organizaciones armadas se fragmentaran o apoyaran a una otra alternativa, eso podría generar una solución violenta. Ahí esa es la probabilidad mayor. Ahora, la probabilidad de una invasión, por supuesto que no, está totalmente descartado. Yo creo que todos los países de la región, todos los jefes, todos los dirigentes políticos han expresado en numerosas oportunidades su oposición a cualquier tipo de intervención armada externa a Venezuela. Y yo creo que nadie en la región participaría de ningún proyecto en ese sentido. Ningún país con ningún color político participaría de ninguna iniciativa en ese sentido. Y yo creo que más allá de la retórica norteamericana, Estados Unidos tampoco. Yo creo que tampoco. Yo creo que el riesgo real, esta es mi percepción, por supuesto, de una solución, de una situación o de un quiebre violento, estaría dado dentro de la propia Venezuela, no de afuera. Miguel Navarro, gracias por haber estado en contacto con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno, vamos a seguir hablando de... Venezuela es como Vietnam, en términos simbólicos de lo que se juega ahí en la conversación, que es un país lejano a nosotros. Bueno, yo creo que opera políticamente de manera muy cargada, muy nítida, muy simbólico. Yo creo que ordenador. Aparte de todas las cosas que ha contribuido el propio Nicolás Maduro para generar la imagen que tiene su país afuera, él de alguna manera está siendo el blanco designado, digamos, en particular en Estados Unidos. Este es el nuevo Hussein, digamos, que tú ayudaste, que tú le compras el 20% de todo el petróleo. El 20% de todo el petróleo venezolano va a California y a Estados Unidos. Y que ya no te gustó y ya no estás de acuerdo y por lo tanto se empiezan a generar las condiciones para que tú percibas como venial la posibilidad de una intervención. Que por cierto, estoy de acuerdo con Miguel. Estados Unidos considera que es ideal que provenga desde adentro mismo de Venezuela y no de afuera. Pero así es como opera también Estados Unidos en Latinoamérica. No es tan fácil para Estados Unidos intervenir abiertamente. O sea, todos sabemos que hay bases militares de Estados Unidos en muchos países de Latinoamérica, pero intervenir abiertamente no es tan fácil para Estados Unidos acá como en el Medio Oriente. No es lo mismo. Pero la última vez fue en Panamá. Sí, la última vez fue en Panamá, claro, colocando a buscar a Noriega. Para buscar a Noriega y pusieron a Guillermo Endara, quien juró como presidente en la Embajada de Estados Unidos. Así de abierto. El patio trasero. Oye, sí, yo creo que Trump no tiene política respecto a América Latina, tiene política respecto de México. Sí, hasta ahí América Latina se acaba en Chiapas, por así decirlo. Y por lo tanto, Maduro y toda su retórica antiimperialista le sirve para hacer lo que mejor hace Trump, que es jugar a las frases comunicacionales fuertes, a la retórica, le sirve para tener acá también un frente retórico más que real.
pero no creo que Estados Unidos al Estados Unidos de Trump le preocupe particularmente la situación en Venezuela. Al contrario, yo sostengo que la mejor noticia para el proyecto de las derechas unidas en América Latina, de lo que la Maca, los Macri, los Piñera, los Santos, todo, es la existencia de Venezuela. Ese contraste le da una fuerza a su discurso como anti-chavista y anti-izquierdista, y todo lo que implica es un anticomunismo 2.0. O sea, la peor noticia para cualquier proyecto antineoliberal en América Latina sigue siendo la existencia de Maduro, por la fuerza comunicacional que tiene el tema. O sea, porque, digámoslo claro, el mundo que en Chile, la izquierda que sostiene a Maduro te dice, oye, es que es un proyecto contrahegemónico y Estados Unidos apoya a Israel contra los palestinos y hace lo que quieren ver, y dejamos que hace. Y tú dices, bueno, en realidad, desde un punto de vista geopolítico hay algo de razón, pero que haya un proyecto antihegemónico de la hegemonía neoliberal no significa que sea bueno, pues. Claro, que hay que pararse y aplaudir. Per se, por ser antihegemónico, es bueno. Entonces pueden haber remedios peores que la enfermedad. Sí. Claramente, no, en Chile la experiencia histórica del último tiempo nos hace tomar a todos distancia profundamente de ese tipo de izquierda. Yo entiendo que el Partido Comunista tenga compromisos con Cuba, entonces él tiene que apoyar a Venezuela, pero en el Frente Amplio la disquisición, si bien yo puedo entender que admita matices, es políticamente muy torpe. El no cuadrarse contra el régimen de Maduro hoy día, considerando los propios objetivos políticos que tiene esa izquierda en Chile. Bueno, ahí tienen división al interior del Frente. Por cierto. Sí, pero una división que también responde a esta división entre la socialdemocracia y la izquierda más dura dentro del Frente Amplio. O sea, hay una laxitud y una posmodernidad en ciertos espacios que te abre a finalmente ir en contra del régimen, pero de una forma un poco más irresponsable. Lo que hace Maduro, bueno, uno podrá llevarlo a la ciencia política y ahí tener puntos de distancia más relativa, pero para el sentido común chileno, claro, lo que hace Maduro es una dictadura. Y entonces esas cosas son muy fuertes, son frames que están instalados de manera muy, muy categórica, porque es evidente que llevan mucho tiempo religiéndose como régimen y eso no suena coherente. Estamos terminando el mostrador de la clave. Maca Segovia, gracias. Mirko Macari, volvemos. Gracias, Fernando. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave. Todos los días a las 4:30 de la tarde te encontrarás con Isidoro Ursúa en Viva Chile por la 92.9. Chiquillos, tenemos media hora para escuchar música chilena. Panoramas, cultura, datos imperdibles. Soy Javiera Mena y los dejo con mi nuevo single Intuición aquí en Viva Chile. Viva Chile. Somos música. Somos la clave.